Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Igualmente, los queremos muchísimo. Muchas gracias a todas, a todos. Desde la primera vez que asistí a una asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social, me emocioné muchísimo. Y es que solamente de escuchar el himno del seguro es algo que llega al corazón. Yo quiero felicitar muchísimo a Zoé Robledo, el titular del IMSS, por el gran trabajo que has encabezado al frente de esta noble institución. Saludo con gusto, con cariño, con agradecimiento, con amor a todas las gobernadoras y gobernadores que están aquí con nosotros, a todo el equipo de gobierno, todos los asambleístas, al general Trevilla, secretario de Defensa. Han de saber que este hospital lo hicieron los ingenieros militares. Son un ejemplo de profesionalismo, entrega, honestidad, algo extraordinario que tenemos las y los mexicanos. Son sus Fuerzas Armadas y en particular los ingenieros militares. Muchas gracias, general Trevilla. Doctor Kersenovich, secretario de Salud, tenemos el privilegio de tener a un premio nacional y una eminencia como secretario de Salud de nuestro país. Gracias, doctor, por todo tu trabajo al frente de la Secretaría. Gracias a los miembros de la Fundación por todo su trabajo, a todas y a todos, a todo el equipo. Me da un enorme... gobernador Alejandro Armenta, ya se me estaba olvidando. Gracias, gobernador, por todo tu trabajo al frente de este grandioso estado. Me da un enorme gusto estar hoy aquí celebrando esta asamblea más del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo digo con certeza, el IMSS es una de las instituciones más queridas, más respetadas y más emblemáticas del Estado mexicano. El IMSS es parte viva de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro compromiso como nación. Es una institución que ha acompañado por generaciones a millones de mexicanas y mexicanos y que continúa siendo ejemplo de servicio, de entrega y de fraternidad. Hoy celebramos al IMSS y celebramos también la visión profunda que le dio origen, una visión nacida de la Revolución Mexicana, la primera gran revolución del siglo XX, de ese impulso social por la justicia, la igualdad y la dignidad para el pueblo, que viene en realidad desde el inicio, desde la independencia, desde los sentimientos de la nación. La Revolución Mexicana no solo transformó la vida política, sembró las bases de un Estado responsable, un Estado que entiende que la grandeza de México se construye con derechos y no con privilegios. Desde ese espíritu surgieron muchas de las instituciones sociales más importantes, y entre ellas una que cambió para siempre la vida de las y los trabajadores, el Seguro Social. El IMSS fue concebido por la visión de Estado del general Lázaro Cárdenas, quien entendió la necesidad de garantizar seguridad y bienestar a la clase trabajadora. Su creación tomó forma jurídica bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, cuando en 1943 se fundó formalmente el IMSS. La visión es que una nación fuerte es aquella que protege a su gente y que un país próspero se construye cuando la salud y la seguridad social son derechos, no privilegios. Así nació este instituto, como uno de los momentos más emblemáticos de nuestra historia, porque cristalizó una idea profundamente humana, la protección social como obligación del Estado y bajo la cooperación de los empleadores y de las y los trabajadores.
Desde entonces el IMSS ha sido testigo y protagonista de la transformación del país. Ha atendido a generaciones enteras, ha visto nacer ciudades y comunidades, ha acompañado el crecimiento de la industria nacional, ha llegado a territorios remotos y ha sabido adaptarse a los cambios del México contemporáneo. Su fortaleza no reside únicamente en su tamaño y en su desarrollo institucional, sino en la firmeza de sus principios: fraternidad, universalidad, igualdad y servicio. A lo largo del tiempo, incluso en la larga noche neoliberal, cuyo objetivo real era desmantelar y privatizar, bajo la idea de debilitar lo público y convertir en negocio lo que debía ser un derecho, el IMSS resistió. El IMSS también resistió a graves momentos de corrupción de personajes que convirtieron los recursos de las y los trabajadores en botines privados. El IMSS resistió porque millones de mexicanas y mexicanos, y sobre todo sus trabajadoras y sus trabajadores, lo defendieron. Como dice su himno, el águila, una madre, y su regazo son símbolos de un amor indeclinable. Y así cada trabajador y trabajadora del IMSS ama al IMSS y ama al pueblo de México. En tiempos difíciles, en pandemias, en crisis económicas, el Seguro Social ha mantenido su vocación fundamental: trabajar para servir. Y por ello para México el IMSS no es solo una institución administrativa, es un espacio de esperanza, un lugar donde las familias saben que no están solas, donde se atienden emergencias, donde se salvan vidas, donde nacen vidas. Es un lugar donde la solidaridad, la fraternidad se transforma en práctica cotidiana. En estos años, desde el inicio de la Cuarta Transformación, el IMSS ha puesto en el centro nuevamente el valor de lo público, y el gobierno también, y el fortalecimiento de lo social. El IMSS ha crecido con este impulso, consolidando su presencia, su infraestructura y sus programas. Los datos que acaba de darnos Zoe, de lo que representó durante 36 años el desmantelamiento y el poco crecimiento del IMSS, hablan también de lo que significó también la pérdida de calidad en su servicio. Cómo si crecía el número de trabajadores, si crecía la cantidad de demanda, pues cómo con menos camas se iba a poder atender como se debe atender a las y a los trabajadores mexicanos. Pero eso, afortunadamente, gracias al pueblo de México, está cambiando. Y también los números que nos da SOE son muy importantes. Es decir, en estos 12 años vamos a crecer en más de 11,000 camas, casi 3 veces lo que se creció en 36 años. Y eso se puede hacer con los recursos propios del IMSS. ¿Cómo es que hoy tiene el IMSS más recursos? Pues es que ha aumentado el salario, pues es que hay más trabajadores que son parte de esta seguridad social y además estamos incrementando los servicios. Hay una decisión de política pública de fortalecer lo público. Hemos avanzado en la modernización de servicios, en la ampliación de derechos, en la mejora de la calidad de atención y en la convicción de que la salud es un derecho humano. Por supuesto que nos falta. Es evidente que si no creció durante 36 años, pues había un rezago que hay que avanzar para poderlo sanar. Y en ese trabajo estamos. Y al mismo tiempo hay que seguir trabajando para mejorar el servicio, para atender con mejor calidad, para tener un trato digno a todo aquel que se acerca al Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS Bienestar, digamos el hermano pequeño del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya va creciendo y poco a poco va consolidándose, es también uno de los esfuerzos más importantes en la dirección de concebir la salud como un derecho humano. Un proyecto que recupera
el sentido de la salud pública, llevando atención médica integral a comunidades que por décadas quedaron al margen. Si tomamos en cuenta lo que se está haciendo en el ISSSTE, el trabajo de Martí ha sido muy importante, en el IMSS Bienestar con el trabajo de Alejandro Schwartz, el avance que está teniendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y bajo la coordinación del doctor Kersenovich, estamos construyendo realmente el sueño de tener una salud universal. El objetivo que nos hemos fijado es que podamos tener en el corto plazo una cámara de compensación, así se llama, de tal manera que quien se atienda en el IMSS y no sea derechohabiente pueda tener los recursos del IMSS que provienen del IMSS Bienestar o del ISSSTE y viceversa para los tres sistemas. Si logramos conjuntar servicios y atender de manera universal, habemos dado un brinco cualitativo y cuantitativo muy importante para el pueblo de México. Como lo anuncié en el Zócalo, el objetivo es que en enero del próximo año, ya en un mes, iniciemos con una credencialización universal. Todo una sola credencial, y que en la propia credencial diga soy derechohabiente del IMSS, soy derechohabiente del IMSS Bienestar o derechohabiente del ISSSTE. Me corresponde este centro de salud, esta unidad de medicina familiar, me corresponde este hospital. Al tener la credencialización e ir avanzando poco a poco en que todos los sistemas tengan el mismo sistema digital de expediente médico, vamos a poder avanzar mucho más rápido hacia la universalización del sistema de salud. Y estoy segura que con las y los trabajadores del IMSS vamos a lograrlo muy rápidamente. Como lo contó Zoé Robledo, todos los lunes revisamos el sistema de salud y en efecto soy un poco minuciosa. Revisamos el número de medicamentos que se han comprado, cuáles son las claves, cuál es la distribución, así diseñamos el sistema de rutas de la salud. Bajo la coordinación del doctor Kersenovich diseñamos los programas, los PRONAMS, los programas nacionales de salud, para poder identificar los mejores medicamentos para las distintas enfermedades. Catalogamos cuántos medicamentos deben estar en el primer nivel de salud, en el segundo, en el tercero, cómo garantizar la compra honesta, cómo garantizar también la distribución de los medicamentos. Medimos y estamos revisando permanentemente los indicadores, ya llegaste a tu meta, Zoé, o no has llegado a tu meta. Revisamos los tiempos de espera y esto nos va a ayudar a seguir avanzando. Y realmente hemos hecho una coordinación y un equipo extraordinario y por eso yo quiero agradecerles todo su tiempo y la entrega que dan por el pueblo de México, a todo el equipo del Gabinete de Salud. Y también a los gobernadores y gobernadoras que nos han ayudado mucho en este proceso. Como lo dije, nada de esto sería posible sin quienes día con día sostienen al IMSS, el personal médico, de enfermería, de mantenimiento, de intendencia, de trabajo social, administrativo, paramédicos, técnicos, camilleros, personal de laboratorio, especialistas, investigadores y cada una y cada uno de quienes forman esta gran institución. A ustedes, vivan los trabajadores del IMSS, vivan las y los trabajadores del IMSS. A ustedes les debemos la vida cotidiana del IMSS. Ustedes son quienes lo vuelven fuerte, humano y cercano. Ustedes hacen que el himno del instituto cobre vida todos los días. El IMSS es motivo de orgullo nacional. Conforma la red de hospitales y clínicas más grande de América Latina. Forma profesionales de excelencia, atiende nacimientos, cirugías y emergencias, realiza investigaciones, salva vidas todos los días y es una gran institución de seguridad social. Pero más allá de lo técnico, debemos garantizar que su grandeza esté en la sensibilidad, en el trato humano,
en la vocación de servicio. El orgullo del IMSS debe sentirse en las salas de espera donde una familia guarda noticias, en los consultorios donde una médica o un médico escucha con paciencia, en los quirófanos donde el profesionalismo se mezcla con la esperanza, en cada cama donde alguien recupera su salud. Es un orgullo que se construye con dedicación y compromiso. Hoy reiteramos un principio fundamental: trabajar para servir. Ese principio guía la esencia del IMSS y guía la esencia del gobierno de la misma transformación de México. La institución se coloca verdaderamente al servicio del pueblo. Se trata de que la dignidad de cada persona se convierta en el centro cuando se entiende que la salud y la seguridad social es un derecho que no puede negarse ni posponerse. Entonces hablamos de una nación con justicia. Celebramos el pasado del IMSS, pero sobre todo celebramos su presente y su futuro. Queremos seguir construyendo un México más justo, más igualitario, fraterno, un México donde la salud y la seguridad social se vivan como derechos universales, un México donde ninguna persona quede atrás. Por ello estamos fortaleciendo la infraestructura, modernizando procesos, garantizando abasto y todo lo que hemos mencionado. Hoy celebramos la historia, la tenacidad y la vocación del IMSS. Celebramos a quienes lo fundaron, a quienes lo han fortalecido, a quienes lo sostienen día con día. Celebramos a su personal, a sus familias y al pueblo de México, a las trabajadoras y a los trabajadores, que es la razón de esta noble institución. Sigamos construyendo el futuro con orgullo, con convicción y con la certeza de que el IMSS seguirá siendo por muchas generaciones más un faro de bienestar, un pilar de derechos y un símbolo del México fraterno, humano que estamos construyendo. Muchas felicidades a todas y a todos. ¡Que viva el Seguro Social! ¡Que viva la salud pública! ¡Que viva México!